Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene el todo. Muy pero muy buenas tardes, amados hermanos, amigos y familiares. Bienvenidos a un programa más de acompañamiento pastoral, hoy día jueves 8 de octubre. Un tiempo especial en el cual vamos juntos a adorar a Dios, juntos vamos a orar al Padre, pero también juntos seremos ministrados por el Señor, por el Espíritu Santo, quien nos hablará a través de la palabra, a través de este importante tema que hemos comenzado el martes, el tema que tiene que ver con discípulos o simples simpatizantes. Que Dios nos bendiga y nuevamente bienvenidos. Amén. Les saludo también a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor, esperando que se encuentren bien allí junto a sus familias. Amén. Y bueno, si han tenido algunas pruebas, algunas dificultades o enfermedades, sin duda el Señor ha sido con ustedes. Así es, y Señor. esperamos que en este día, ¿cierto?, se alegre su corazón, usted especialmente que está allí pasando ese tiempo difícil, que Dios sea en este día, ¿cierto?, alegrando y alentando su vida, animándole, Amén. ¿cierto?, Amén. a seguir confiando en Él, porque Él tiene respuesta para su necesidad. Así es. Y a darle paciencia, ¿cierto?, para poder esperar en Él, porque Él siempre tiene una respuesta, quizás no, a veces no tan, digamos, de acuerdo a lo que nosotros deseamos o esperamos, pero Él siempre, su respuesta, ¿cierto?, va a ser favorable para nuestro Amén. bienestar, Así porque es. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así es. Así que espere en Él y espere su voluntad para con su vida, para con su necesidad. Le damos la bienvenida, como decimos, esperamos que se sienta acompañado en este día, ¿cierto?, no de nosotros, sino que de la presencia poderosa de nuestro Dios, Amén. que le acompaña en cada momento de su vida. Saludamos a todos aquellos que han pasado también tiempo de cumpleaños, de celebración, de aniversario. También un abrazo Amén. reciban ustedes de parte nuestro y por supuesto un abrazo poderoso del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Bien, y ahora vamos entonces a orar para juntos dar gracias al Señor por poder reencontrarnos, pero también juntos vamos a presentar el programa, a dedicarlo para el Señor y a pedir también que su gloria se manifieste entre nosotros. Oremos. Nuestro buen Dios, delante de usted en esta tarde-noche, muchas gracias por la linda oportunidad que nos da nuevamente de estar junto a nuestros hermanos para un nuevo programa de acompañamiento pastoral. Amén. A usted la honra, la gloria y la alabanza. Todo lo que somos, lo somos en Cristo Jesús. Y todo lo que tenemos, de usted lo hemos recibido. Amén. Y si podemos estar junto a nuestros hermanos a través de este medio, es porque usted así lo ha permitido. Amén. Y le damos la gloria, la honra y la alabanza. Este programa lo dedicamos a usted, para la gloria y honra de su santo nombre, en expresión de adoración, en expresión de gratitud por todos sus beneficios para con nosotros. Y oramos encomendando en sus manos a nuestros hermanos, amigos y familiares. Oramos a favor de cada oyente, de cada participante. Deseamos que su gloria esta noche se manifieste, su Espíritu Santo obre poderosamente, Cristo sea exaltado en este programa, su palabra sea puesta muy en alto. Sí, Señor, para su gloria, así lo declaramos y lo esperamos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarle ahora a entonar un precioso canto que habla acerca de que nuestro Dios es un dulce refugio. Amén. En el cual nosotros podemos ir confiadamente. Así es, Señor. ¿Cierto? Y acucurrarnos como los pollitos, ¿cierto?, debajo de las alas de su gallinita, de su mamá, para poder, ¿cierto?, encontrar allí esa cobertura, esa presencia que necesitamos a diario. Dulce refugio en la tormenta, en aquellos problemas, en aquellas dificultades, ahí está la presencia del Señor para brindarnos toda la ayuda que nosotros necesitamos. Así que entonemos esta alabanza y digámosle a nuestro Dios que Él es esa persona que necesitamos cada día en nuestros corazones. Amén. Amén. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta
y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Amén. Gloria al Señor. Amén. Qué lindo es ser un discípulo de Jesús. Jesús, nuestro Maestro, nuestro líder, nuestro ejemplo de vida, prometió estar siempre con nosotros. Amén. Lo ha cumplido plenamente. Ha estado a lo largo de la historia del cristianismo con cada uno de sus seguidores y hoy lo está con nosotros, los que hoy somos Amén. discípulos de Jesús. Así que alabamos, porque Él es nuestro refugio en medio de las tormentas de la vida. Amén. Amados hermanos, amigos, familiares, llega el momento de compartir con ustedes un nuevo video. Y este video es sumamente importante, tan lindo como el que presentamos el martes de Policarpo, un líder de la iglesia de Esmirna, que por causa de Cristo murió. Fue un mártir, ¿cierto? Fue sentenciado a muerte. ¿Ah? Y hoy día vamos a presentar un video poco conocido, que habla de un hombre lleno de pasión y de amor por Cristo, lleno de pasión y amor por las almas. Vamos a referirnos a John Harper. Un video muy especial que tiene por título El último héroe del Titanic. Ah, interesante. El último héroe del Titanic. Nos referimos a John Harper. Corre video, Dios nos bendiga. ¿Has visto la película Titanic? ¿Te has emocionado con esa fascinante historia? Esta película habla de varios héroes, pero nada se dijo de John Harper, quizá el héroe más relevante que sufrió esta tragedia. Pasión por los perdidos. John Harper nació el 29 de mayo de 1872 en el pueblo de Houston, en Renfrewshire, Escocia. Se convirtió al cristianismo a los 14 años y a los 17 comenzó a predicar en las calles mientras trabajaba en un molino. Pero un pastor bautista llamado E.A. Carter de la Baptist Pioneer Mission en Londres se enteró de su predicación y le ofreció trabajar de tiempo completo en el ministerio de Govan, Escocia. En 1896 se convirtió en el primer pastor de la iglesia bautista Paisley Road, Glasgow. Bajo su cuidado, la iglesia creció rápidamente de 25 miembros a más de 500 y pronto se mudó a una nueva ubicación en Plantation Street. Durante ese tiempo se casó y tuvo una hija, pero poco tiempo después su esposa murió. Gracias a su popularidad y pasión por las almas, el gran predicador Dwight L. Moody lo invitó en 2 ocasiones a pasar el Océano Atlántico hasta su iglesia en Chicago. Harper había pasado 3 meses ministrando en la iglesia Moody en Chicago, tiempo durante el cual la iglesia había experimentado uno de los avivamientos más maravillosos de su historia. Pero Harper regresó a Gran Bretaña para continuar con su ministerio. Tiempo después, la iglesia de Moody le envió una nueva invitación, así que Harper hizo rápidamente arreglos para que él y su hija de 6 años, llamada Nana, viajaran de regreso a Estados Unidos. Sin embargo, decidió retrasar su partida durante una semana para poder navegar en un nuevo barco, el Titanic, que estaba a punto de hacer su primer viaje. Y así fue como John Harper, su hermana y su hija de 6 años
se encontraron en el gran barco, en el Titanic. El trágico día. El domingo 14 de abril de 1912, el día del fatídico accidente, el clima estaba agradable y el mar estaba en calma. Harper asistió al servicio de la iglesia para los pasajeros. Una persona allegada contó posteriormente que en la tarde de ese domingo vio a Harper hablar con la gente sobre el Evangelio. El Titanic golpeó el iceberg ese mismo día a las 11:40 p.m., cuando se emitió la llamada para que los pasajeros abandonaran sus camarotes. Harper envolvió a su hija en una manta, le dijo que algún día la volvería a ver y se la encargó a un familiar que viajaba con ellos. Los sobrevivientes luego informaron que cuando el Titanic comenzó a hundirse, Harper advirtió a las personas que estuvieran preparadas para morir. Se aseguró de que su hermana y su hija estuvieran en un bote salvavidas mientras él continuaba compartiendo el Evangelio con quien quisiera escuchar. Un sobreviviente recordó claramente haber escuchado gritar a Harper: «Mujeres, niños e inconversos en los botes salvavidas». Harper luego corrió a lo largo de la cubierta suplicando a la gente que se volviera hacia Cristo. Reuniendo a la gente a su alrededor en la cubierta, se arrodilló y alzó los brazos en oración. Cuando el barco comenzó a hundirse, saltó a las aguas heladas. Un informe dice que Harper, sabiendo que no podría sobrevivir mucho tiempo en el agua helada, se quitó el chaleco salvavidas y se lo arrojó a otra persona diciéndole: «Necesitas esto más que yo». Finalmente, cuando comenzó a experimentar la hipotermia, John Harper se hundió bajo las aguas y pasó a la presencia del Señor. Él tenía 39 años. El sobreviviente salvado. Pero la historia no termina aquí. 4 años después, un joven escocés llamado Águila Webb se puso de pie en una reunión en Hamilton, Canadá, y dio el siguiente testimonio. «Soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva solo en un mástil esa noche horrible, la marea trajo al señor John Harper de Glasgow cerca de mí. «Hombre», me dijo, «¿eres salvo?» «No», dije, «no lo soy». Él respondió, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Las olas lo llevaron lejos, pero por extraño que parezca, lo trajeron de vuelta un poco más tarde. Y él me dijo, «¿Eres salvo ahora?» «No», le dije, «no puedo decir aún con certeza que lo soy». Volvió a decirme, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Y poco después, él se hundió. Y allí, solo en la noche, en medio de un inmenso mar alrededor de mí, creí. Soy el último convertido por la predicación de John Harper. Aparentemente, Dios quería que el increíble testimonio de Webb fuera compartido, porque él fue una de las pocas personas que fueron sacadas del agua esa noche para unirse a los sobrevivientes en los botes salvavidas. Antes de desaparecer bajo el mar helado, John Harper compartió por última vez el mensaje de salvación. La hija de Harper, de 6 años, y su tía llegaron sanas y salvas a Nueva York, rescatadas por el Carpathia, y solo entonces se enteraron de la muerte de su padre y hermano. 100 años después del hundimiento del Titanic, la iglesia bautista Harper Memorial en Glasgow, fundada por este gran hombre de Dios y nombrada posteriormente en su honor, aún existe. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué podemos aprender de las acciones de John Harper en sus últimas horas de vida? ¿Crees que los cristianos de hoy necesitamos despertar una auténtica pasión por compartir el Evangelio? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. ¿Qué le ha parecido, hermano, este video? Interesante, ¿cierto? Conocer de este hombre que yo no había escuchado. Solamente en el último tiempo, buscando material, ¿cierto? Me encontré con este precioso testimonio de este hombre de Dios, que nació el 29 de mayo del año 1872 en Escocia. Se convirtió a Cristo en un seguidor de Jesús, en un discípulo de Jesús a los 14 años.
escuchó la voz de Jesús y aceptó el llamado de Jesús y se entregó de todo corazón a Jesús para aprender de Él y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. A los 17 años comenzó a predicar el mensaje de Jesús, a compartir de Jesús, a predicar en la calle. Ahí comenzó él a predicar en la calle. Gloria al Señor. Un gran siervo de Dios que se caracterizó o fue destacado por su pasión por las almas. Lo que dejó demostrado, ¿cierto? En el momento, ¿cierto?, del accidente, cuando este barco, ¿cierto?, se hundió. Allí dejó, ¿cierto?, un testimonio muy importante. Por causa del ministerio, ¿cierto?, él tuvo que realizar varios viajes a Estados Unidos. Y en su último viaje a Estados Unidos decidió embarcarse en el Titanic junto a su hermana y a su hija de 6 años. Decidió tener esta experiencia de viajar en un barco nuevo, ¿cierto? El día del accidente, primero, ¿cierto?, como una cosa importante, buscó asegurar la vida de su hermana y de su hija, ¿cierto? Y se despidió de ella, ¿cierto?, habiéndola asegurado que ella iba a ser rescatada, ¿cierto?, porque iba a tener un cupo en uno de los botes. Entonces, primero aseguró a su hija y a su hermana, ¿cierto?, se despidió de ella para luego comenzar a compartir el Evangelio. Primero con todas aquellas personas que, estando en esa crisis, ¿cierto?, en peligro de muerte, compartió el Evangelio con todos los que pudo y con todos los que quisieron oír. Primero lo hizo de persona a persona y luego lo hizo en voz alta, hablando de Jesús, predicando de Jesús. Y dejó un hermoso testimonio, ¿cierto?, de ejemplo de amor para el Señor, de ejemplo de ser un verdadero discípulo de Cristo y de ejemplo de amor por las almas perdidas. ¿Y qué testimonio de ese varón? Que estando, ¿cierto?, a punto de morir, de hundirse en el mar, aparece John Harper, ¿cierto?, para compartirles. Necesita de Jesús, acepta a Jesús. Y luego las olas, ¿cierto?, la corriente lleva a John Harper lejos de este joven. Y luego las olas lo vuelven a traer y le preguntan, ¿ya has aceptado a Jesús? Y luego ya John Harper muere, ¿cierto?, en el mar. Pero ese joven se convirtió a Cristo. Y luego está dando testimonio, ¿cierto?, de lo que fue, ¿cierto?, haber conocido a este hombre y de cómo este hombre insistió en que él aceptara a Jesús. Este ejemplo debemos seguir. Así son los discípulos verdaderos de Jesús. Aman a Jesús y están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo y están dispuestos a morir si es necesario por Cristo. Porque saben que les espera una patria mejor. Y qué lindo ejemplo. Amó las enseñanzas de Jesús y las compartió. Cumplió con uno de los requisitos, una de las responsabilidades que tenemos de ser discípulos de Jesús, es hacer discípulos. Que otras personas se conviertan también en seguidores de Jesús, como sucedió con John Harper. Demos gracias al Señor por este lindo ejemplo y recibamos lo que Dios a través de él nos está hablando en esta hora. Dios Todopoderoso, muchas gracias por este lindo ejemplo, por este lindo testimonio que muchos de nosotros no conocíamos, pero hoy hemos sido bendecidos a través de este video. Amén. Señor, que así como John Harper, también seamos nosotros imitadores de Jesús, seguidores verdaderos de Jesús, Amén. que amamos a Jesús, que guardamos su palabra y que hacemos discípulos. Sí, sí. Que otras personas también se conviertan en seguidores de Jesús. Amén. Prospera este testimonio de este varón en nuestras vidas, para la Amén. gloria de tu santo nombre. Aviva tu obra y produce en nosotros esa pasión por las almas, Amén. Señor, que Señor. débilmente hoy tenemos. Misericordia pedimos por nosotros y oramos para que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas, Amén. para tu gloria, Señor. en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar ahora una alabanza muy especial para cerrar este tiempo. Una alabanza que es antigua, que todos conocemos, que también cantamos así a veces en canon, ¿cierto? Porque el varón va diciendo y luego las damas van repitiendo, que es la parte principalmente del coro. Así que les invito que cantemos esta alabanza que lleva por título Alto Escúchame. Amén. Todos juntos y con alegría cantando al Señor. Alto escúchame y no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Debes tú saber
saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirlo por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más. Dios te quiere aquí, eres importante para Él. Debes aceptarlo ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirlo por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más. Gloria al Señor. Cristo es con nosotros, ¿cierto? Él es nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos sus alumnos, somos sus seguidores, somos sus discípulos y queremos que usted, amigo, pronto también lo sea. Que Dios nos siga bendiciendo en este programa. Le invitamos a que podamos pasar el tiempo de preguntas y de respuestas. Amén. El tema general que estamos tratando, ¿cierto?, es nuestro presente y futuro en Cristo. Amén. Y hoy continuaremos hablando del tema de la semana, ¿cierto?, que hemos estado tratando, discípulos o simples simpatizantes. Es una pregunta, ¿cierto?, y es el tema que vamos a seguir profundizando. Pero Amén. Antes de pasar a las preguntas, vamos a pasar a un repaso. Muy bien. El martes respondimos a la gran pregunta, ¿qué es un discípulo? Un discípulo de Jesús es un aprendiz, es un alumno, es un seguidor de Jesús. Es una persona que, habiendo escuchado el llamado de Jesús, aceptó en gratitud, por amor y fe, seguir a Jesús, para aprender de Él y para vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Así que básicamente eso es un discípulo de Cristo. También estuvimos hablando cómo se llega a ser un discípulo de Jesús. Y ahí también incluimos lo que dijimos anteriormente. ¿Cómo llegamos a ser un discípulo de Jesús? Llegamos a ser un discípulo de Jesús primeramente habiendo reconocido que Jesús es real, que Jesús es el enviado de Dios. Y habiendo oído su llamado, respondemos con un sí al llamado de Jesús. ¿Cierto? Así se llega a ser un discípulo de Jesús. Habiendo oído el llamado de Jesús. Y estando conscientes o estando seguros de que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Y entonces le decimos sí a Jesús, a su llamado, dispuestos a seguirle, ¿cierto?, para aprender de Él y para vivir de acuerdo a sus enseñanzas. También compartimos básicamente cuáles son las principales responsabilidades de un discípulo. Las principales responsabilidades, entre las cuales tenemos permanecer en comunión íntima y profunda con Jesús, nuestro Maestro, nuestro líder, cada día. Porque Jesús nos llamó no solo para perdonarnos y darnos la salvación, Jesús nos llamó para que estemos con Él, ¿cierto? Tal como lo vimos rápidamente el martes en la cita que leímos en Marcos capítulo 3. No vamos a volver a leerla, pero allí se dice que Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él. Y esa es una de las primeras y grandes responsabilidades, tener comunión con Jesús. La segunda es
vivir de acuerdo a lo que uno aprende de Jesús. Uno sigue a Jesús para aprender de Él, pero también para vivir de acuerdo a sus enseñanzas. No es solamente comunión con Jesús en el sentido de orar al Padre, ¿cierto? También tenemos la responsabilidad de estudiar su palabra para aprender de Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces ya tenemos dos responsabilidades, ¿cierto? Permanecer en comunión con Jesús, confiando en Él, dependiendo de Él, con nuestra mirada puesta en Jesús. Lo segundo tiene que ver con vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Seguirle cada día para aprender de Él y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Juan 8:31. Y lo último es hacer discípulos, compartir con otros de Jesús, hacer que otras personas se conviertan en alumnos de Jesús, en seguidores de Jesús, porque es lo que Jesús ordenó a sus discípulos. Ustedes que son mis discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, compartiendo la palabra, enseñándoles todas las cosas, compartiendo el mensaje para que la gente acepte a Jesús, se bautice y guarde todas las demás enseñanzas. Esa es nuestra responsabilidad. Hoy, como discípulos de Jesús, permanecer en comunión con Él, con nuestra mirada puesta en Él, confiando plenamente en Jesús, dependiendo de Cristo cada día. Segundo, cada día buscar aprender más de su palabra para vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Y en tercer lugar, hacer discípulos, compartir con otros de Jesús para que otros también se conviertan, al igual que nosotros, en seguidores de Jesús. Eso básicamente estuvimos compartiendo para la gloria del Señor el martes pasado. Amén, así es. Bueno, ese ha sido un pequeño repaso. Ahora pasamos a las preguntas del día de hoy. Amén. El tema, como decimos, ¿cierto? ¿Discípulos o simples simpatizantes? Pregunta número 1. ¿Qué es un simpatizante? Un simpatizante es un simple creyente en Dios y en Cristo. Repito, es un simple creyente en Dios y en Cristo. Una persona que sabiendo que Dios es real, sabiendo que Cristo es verdad, aún no se decide de todo corazón por Él. Ese es un simpatizante, es alguien que no niega la realidad de Dios, que no niega a Cristo, sabe que es verdad, que Dios existe, que Cristo es el Hijo de Dios, que se sacrificó por nosotros, pero que aún no se decide por Él. Repito, un simpatizante es un simple creyente en Dios y en Cristo. De hecho, ¿cierto? En las iglesias existen, en casi todas las iglesias existen simpatizantes. Incluso algunos se han bautizados y son miembros de la iglesia. Pero aún no se han decidido de todo corazón por Dios, aún no se han decidido de todo corazón por Jesús. ¿Y en qué se nota? En que son miembros pasivos. Van a la iglesia, les gusta ir, estar, cantar, a su manera orar, cuando pueden cooperan, pero no dan un paso de consagración, de servicio genuino al Señor. Ahí están, como miembros pasivos, pero continuamente están asistiendo. Así que un simpatizante es un simple creyente en Dios y en Cristo que aún no se ha decidido de todo corazón por Él. Así es. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 2, que dice así: ¿por qué un número importante de simpatizantes no dan nunca el paso de rendir sus vidas a Cristo para ser un discípulo de Él? Bueno, hay muchas razones por qué hay simpatizantes que permanecen así por meses, por años, años, y algunos hasta mueren en ese estado. Hay muchas respuestas, y una de las causas puede ser por la gran ceguera espiritual que existe en cada uno de ellos. Están equivocadamente convencidos de que están bien así. Están falsamente convencidos de que están bien así. No dan un paso de dar un testimonio público sincero con Dios y con Jesús. No dan un paso de consagrar su vida al Señor porque creen que así están bien. Y aún, ¿cierto?, son autoconvencidos por ciertos proverbios populares, ¿cierto? No muy adentro ni muy afuera. No ser fanático, porque consideran a los que, ¿cierto?, vibran con Jesús y están enteramente consagrados a Jesús, los consideran fanáticos. Así que yo diría que una de las causas es la ceguera espiritual, ¿cierto? El no ver verdaderamente la realidad de su vida o el no ver que están sinceramente equivocados. Aparte de ello, yo creo que otra de las causas por las cuales permanecen
estas personas siendo simpatizantes por largo tiempo o por toda su vida, es por la dureza de su corazón. No solo hay ceguera espiritual, no logran ver la realidad triste en la que están, no logran ver el peligro espiritual en el que están, sino que también hay dureza espiritual. ¿Ah? Se niegan, porque Dios está hablando sus vidas, porque Cristo está hablando sus corazones, porque el Espíritu Santo les está ministrando, pero en el fondo, en sus corazones, hay un rechazo a esa voz de Dios. Hay un rechazo a la voz de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso digo que no solamente es ceguera espiritual, sino también es dureza. Hay dureza en sus corazones al llamado de Dios, y eso es muy triste. Por otro lado puede estar el conformismo. Sienten que están bien así, porque se consideran personas no malas, ¿cierto? Incluso algunos dicen, yo soy mejor que aquellos que van todos los días a la iglesia. Yo soy mejor que aquellos que predican o enseñan la palabra, ¿cierto? Entonces, está la ceguera espiritual, está la dureza del corazón y también está el conformismo. El conformismo que les impide dar un paso de verdadera fe, una consagración sincera a Dios, a Cristo y a su obra. Así que yo diría que esas son mayormente las principales causas por las cuales algunos continúan siendo simpatizantes, ¿cierto? La ceguera espiritual, la dureza del corazón, el conformismo. Muy bien. Así es. Entonces pasamos a la tercera y última pregunta. Dice, ¿qué le diría usted esta noche a los simpatizantes que están participando de este programa? Bueno, qué decirles, no es fácil una respuesta, ¿cierto?, a este tipo de personas, que está ciega o espiritualmente, que hay dureza en su corazón, que están conformes con la vida que están llevando. Una de las cosas que yo les diría es examinen su vida. Pero no solo examinen su vida a la luz de la palabra de Dios, sino que también les diría, permitan que Dios examine sus corazones. Porque hay una gran diferencia en examinarse uno a sí mismo y dejar que Dios me examine. A la luz de la palabra de Dios, yo debería examinarme a mí mismo. ¿Mi vida concuerda con lo que dice la Biblia? En relación con aceptar a Jesús, ¿mi concepto que yo tengo de aceptar a Jesús concuerda con lo que enseña la Biblia? ¿Mi concepto que yo tengo de seguir a Jesús concuerda con lo que dice la Biblia? Lo que yo estoy haciendo hoy, lo que estoy practicando en el día a día, lo que estoy siendo como persona, ¿concuerda con lo que Dios espera de mí? ¿Los frutos que yo estoy dando concuerdan con los frutos que Dios espera de mí? Yo creo que esa es una de las cosas que yo diría a aquellos que son simpatizantes y que me están escuchando. Examinen su vida a la luz de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar les diría, vayan a Dios para que Él les examine. Yo les pediría allí en los secretos de sus habitaciones, humíllense delante de Dios. Hablen con Dios y díganle, Dios, estoy bien como estoy. Dios, examina mi vida y muéstrame si estoy equivocado. Muéstrame si estoy bien o estoy mal. Necesito conocer la verdad acerca de mí mismo, porque no quiero perder la salvación, porque no quiero ir a juicio de condenación, porque no quiero ser un simpatizante, como el pastor está diciendo. No quiero ser un simple simpatizante, quiero ser un verdadero discípulo de Jesús. Usted debe entender que, claro, en la vida física, cuando hablamos de nuestra salud, uno tiene un concepto, ¿cierto? Yo digo, no, yo estoy bien de salud, no tengo un pequeñito problema por aquí, por allá, no, pero yo creo que estoy bien. Pero es distinto ir al médico, para que el médico nos examine. Hay algunas personas que pensaban que estaban bien de salud, no tenían mayores problemas, y cuando llegaron al médico para ser examinados por él, ya fue demasiado tarde. Porque el médico encontró que tenía un cáncer avanzado, un cáncer silencioso, no doloroso, pero ya avanzado, y ya era demasiado tarde. Existe un gran peligro en examinarse a sí mismo, es vivir de acuerdo a nuestra propia prudencia, el creer que así como yo estoy bien. Es recomendable, es muy recomendable ir al médico. En este caso, ir al médico de los médicos para que Dios examine nuestra vida
y nos pueda confirmar si estamos bien o estamos mal. Así que yo diría que esas dos cosas son importantes a obrar, a hacer en relación con aquellos, ¿cierto?, que son simpatizantes. Examina tu vida a la luz de la palabra del Señor y luego enciérrate en casa, ora, derrama tu corazón y pregúntale a Dios. Y dile: Dios, examina mi vida y muéstrame si estoy bien o estoy mal, en qué estoy bien, en qué estoy mal, porque yo no quiero ser un simple simpatizante, yo quiero ser para tu gloria un verdadero discípulo de Jesús. Porque no quiero perder la salvación. Quiero lo que tú ofreces a través de Él. Eso sería el consejo que yo daría a aquellos que hoy son simples simpatizantes. Amén. Muy bien. Hemos cerrado, ¿cierto?, este tema en el día de hoy. Amén. Ya hemos estado hablando de los verdaderos discípulos, ¿cierto? Y hoy día nos hemos referido a los simpatizantes. Y esperamos que a través de esta palabra ya no sean más simpatizantes, ¿cierto?, sino que hayan comprendido a la luz de la palabra que es necesario reconocer a Cristo Jesús para que Él sea su Salvador y se conviertan ustedes, ¿cierto?, en los verdaderos discípulos que Dios quiere, ¿cierto?, que sean para Él, para gloria de su nombre. Amén. Y así dice esta alabanza que a continuación vamos a cantar, que cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida entera cambió. Cuando fuimos convertidos en discípulos de Cristo, Él vino a ser nuestro Señor, nuestro amo, ¿cierto? Y ahora nos hemos convertido en seguidores de sus enseñanzas, en seguidores de su amor, de su camino. Amén. Y es lo que Dios también quiere, que nosotros llevemos a otros, ¿cierto?, para que sean seguidores de Cristo Jesús también. Amén. Sí, convertirlos en discípulos de Él. Cantemos Entonemos entonces esta alabanza todos juntos. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las sombras, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Y piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele hoy tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Amén. Pasaremos ahora a un tiempo de reflexión bíblica. El tema, ¿cierto?, que hemos estado tratando tiene que ver con discípulos o simpatizantes, así que esta reflexión también tendrá presente todo lo que en este programa y en el programa anterior estuvimos viendo. Especialmente hoy nos vamos a referir a algunas bendiciones prometidas por Cristo a sus seguidores. Sabemos que son muchas, muchas y abundantes las bendiciones que Cristo promete a aquellos que le responden con un sí, a aquellos que le siguen con sinceridad y perseveran con Él hasta el fin. Aquellos que son verdaderos discípulos de Jesús tienen promesas de parte de Jesús, su líder y maestro, para esta vida y para la vida del porvenir. Aparte del perdón y la vida eterna, los discípulos de Jesús disfrutamos de abundantes bendiciones, entre las cuales estarán las que a continuación vamos a destacar. La primera de ellas es ser guiados por su voz. Escuchemos lo que nos dice Juan capítulo 10, versículo número 27. Amén. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gloria al Señor. Jesús dice a sus discípulos, ¿cierto? Mis ovejas oyen mi voz y la siguen. En referencia a sus discípulos. Mis discípulos, mis verdaderos seguidores, oyen mi voz y la siguen. Y qué importante es escuchar una buena voz. Una voz que aliente, una voz que hable verdad,
una voz que guíe, una voz que aconseje con amor. Todos nosotros necesitamos escuchar una voz. Todos nosotros necesitamos escuchar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, necesitamos escuchar a nuestros compañeros de trabajo, necesitamos en muchos momentos de nuestra vida un consejo, una palabra de aliento, ¿cierto? Y que bien nos hace escuchar un consejo, que bien nos hace escuchar una voz de aliento. Esa voz de un amigo, de un cónyuge, de un hijo, de un familiar, no se compara a la voz de Jesús. La voz de Jesús no puede faltar en nuestras vidas. Es indispensable para poder caminar con seguridad en medio de este mundo de grandes peligros. La voz de Jesús es indispensable para salir airosos en medio de las pruebas y dificultades, para poder pasar los obstáculos que se presentan en el camino, para no ser engañados por el maligno, ¿cierto? Para no ser atrapados por la mentira, para no fracasar en esta vida. Es importante escuchar la voz de Jesús. Y esa es una promesa y es una bendición que hoy los verdaderos discípulos de Jesús tienen. Escuchamos la voz de Jesús. ¿Cómo escuchamos la voz de Jesús prometida por Él mismo? A través de la palabra. Cada vez que leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Jesús, nuestro líder, nuestro maestro, nuestro Señor. Pero también nuestro líder, nuestro maestro, nuestro Jesús, habla también a nuestros corazones. Pero esa voz que vamos a escuchar de Jesús en nuestros corazones jamás se va a contradecir con la palabra escrita. ¿Cierto? Es así. Y otra de las formas como Jesús nos habla en el día a día es a través de su Espíritu Santo. Cristo dijo, les enviaré el Consolador, el cual les recordará, ¿cierto?, las enseñanzas que yo le he dejado, ¿cierto?, y les guiará a toda verdad. Entonces, ¿cierto?, esa es una promesa y es una bendición que hoy los discípulos de Jesús estamos viviendo. Los discípulos de Jesús oyen la voz de su Maestro y la siguen. Entonces esa es una bendición, tener continuamente la voz de Jesús, quien nos está, ¿cierto?, guiando, quien nos está alentando, quien nos está enseñando, quien nos está advirtiendo, quien nos está bendiciendo de muchas maneras. Esa es una de las bendiciones. La segunda es que somos guardados por Él. Cada discípulo de Jesús es guardado por Jesús, su Maestro, su líder. Ahí está la palabra confirmada en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Amén. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria al Señor. No perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está diciendo, yo guardo de cada una de mis ovejas. Yo guardo, protejo a cada uno de mis discípulos, a cada uno de mis seguidores, aquellos que han oído mi voz, aquellos que han aceptado mi llamado, aquellos que han respondido con un sí y cada día están conmigo y me siguen para aprender de mí, para guardar mi palabra y no importando el sufrimiento, permanecen fieles a mí, yo les guardo. Yo les protejo de todo mal, ni nadie los arrebatará de mi mano. Es una gran promesa que hoy estamos disfrutando los verdaderos discípulos de Jesús. Gozamos de su presencia y de su protección continua. Él nos guarda de todo mal, nos guarda de hombres perversos, nos guarda de los ataques del maligno, nos guarda en los peligros en el camino. Él ha prometido y lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Jesús guarda de cada uno de sus discípulos o seguidores. Entonces ya tenemos dos importantes promesas, ¿cierto? Ser guiados por su voz. Y en segundo lugar, ser guardados por su poder, por su mano poderosa. Y la tercera y última bendición que en esta hora estoy destacando, entre muchas bendiciones, es honra celestial. Cada uno de los discípulos de Jesús, los verdaderos discípulos de Jesús, reciben hoy y recibirán mañana honra celestial. Escuchemos lo que nos dice Juan capítulo 12, versículo número 26. Amén. Dice así, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oh, gloria al Señor. Amén. El que me sigue, el que permanece conmigo, el que me sirve. Si, dice Jesús, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Los verdaderos seguidores de Jesús permanecen en comunión con Él. Están
cada día buscando de Jesús para aprender de Él y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Y en gratitud le sirven. Le sirven. Y el que sirve a Jesús, su maestro, su líder, dice que será honrado por el Padre. Será honrado por el Padre en esta vida, con innumerables bendiciones. Dios bendice y honra a los servidores de Jesús con innumerables bendiciones, con privilegios, honra. Es una honra ser un hijo de Dios. Es un privilegio el que Dios nos dé dones y ministerio. Es una honra para uno ser un pastor, estar al frente de la obra. Es una honra que tú tienes también como hijo. Dios te ha capacitado para ser líder, te ha puesto al frente de un grupo de personas. Dios te ha honrado con un puesto, con una profesión, etcétera, con un lugar en la sociedad, etcétera. Son privilegios, son honras que Dios te está concediendo hoy a ti por ser un discípulo de Jesús, por ser un verdadero servidor de Jesús. ¿Cierto? Tenemos honras de parte de Dios para esta vida, bendiciones abundantes de Dios para esta vida, pero también, ¿cierto?, para el mañana. Mañana. Cristo, ¿cierto? Y Cristo y Dios nuestro Padre nos exaltará, nos dará recompensas eternas, la corona de la vida, entre otras coronas, hermosas recompensas eternas vamos a recibir de parte de Dios mañana. Porque hoy somos seguidores de Jesús. Porque hoy servimos a Jesús. Dios nuestro Padre mañana nos ha de honrar grandemente. No solo al permitirnos entrada en el reino de los cielos, sino al otorgarnos recompensas como coronas y otros premios inmerecidos, por cierto, pero que Él dará a los verdaderos seguidores de Jesús, a los que hoy sirven a Jesús. Así que estas son promesas o son bendiciones prometidas por Cristo para sus discípulos, para sus seguidores, ¿cierto? Ser guiados por su voz, ser guardados por su mano poderosa y ser exaltados por su Padre. Es decir, recibir bendiciones en esta vida y en la vida del porvenir. Estimados hermanos, estimados amigos, oyentes todos, estas son parte de las bendiciones que Dios promete para cada uno de sus seguidores. Pregunto en esta hora, ¿eres tú un seguidor de Jesús? ¿Eres tú un verdadero discípulo de Jesús? Alguien que cada día vive con sus ojos puestos en Jesús, en comunión con Cristo, dependiendo de Cristo. Alguien que cada día acude a la palabra para oír la voz de Jesús y para aprender de Jesús y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. ¿Eres tú uno de sus discípulos? Estas son algunas de las promesas de Dios para tu vida. Confía en Jesús, tu maestro, tu líder, tu Salvador y Señor. Él está contigo. Es importante que escuches su voz y te dejes guiar por su voz. Es importante que tú recuerdes que la mano poderosa de Jesús, tu maestro, tu guía, te guarda, te protege. No estás solo. Jesús está contigo. Y Jesús ha prometido hermosas bendiciones para esta vida y para la vida del porvenir. Así que sigue adelante, sigue adelante. Y estimado amigo, decídete pronto tú por Jesús. Mira lo que te estás perdiendo. Por no querer renunciar a tu forma de pensar, por no querer renunciar a tu forma de vivir, por no querer renunciar a lo que hoy amas. Tienes tesoro en la tierra, pero ¿tienes tesoro en el cielo? Decídete hoy por Jesús antes que sea demasiado tarde. Lo que perderás no será comparable con lo que recibirás, con lo que has de ganar. ¿Cierto? El que ahí la palabra nos recordaba el día martes, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de Cristo la ganará. Hay muchos que no quieren perder su vida en esta tierra, no quieren renunciar a lo que son, a su pensamiento, a lo que tienen, por seguir a Jesús. Quienes renunciaron a lo que tenían para seguir a Jesús, ¿cierto?, han sido y siguen siendo tremendamente recompensados por el Señor. Qué privilegio es que Jesús esté con nosotros, ser guiados por su voz y ser recompensados por Dios nuestro Padre. Que esa bendición, que también es para ti, no la pierdas, amigo. Por eso te invitamos, decídete pronto por Jesús. Deja de ser un simpatizante y rinde tu corazón a Cristo. Si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, te está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, te está convenciendo de que aceptes a Jesús, de que te entregues de todo corazón a Él, no rehuses la voz del Señor. No endurezcas tu corazón.
acepta a Cristo hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Conviértete ya en un verdadero seguidor de Cristo, en un discípulo de Jesús. Solo los discípulos de Jesús tendrán entrada al reino de los cielos. Solo los verdaderos discípulos de Jesús alcanzarán salvación eterna. No te pierdas esta bendición por pequeñas cosas de esta vida. Que Dios nos bendiga esta noche. Amén. Demos gracias al Señor por la palabra. Oremos. Señor, delante de ti, para alabar, adorar, bendecir y exaltar tu nombre. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra tan preciosa, tan hermosa, Sí, Señor. que hoy nos recuerda qué privilegios y qué bendiciones tenemos al ser tus discípulos, Amén. al ser Sí, Señor. seguidores de Cristo. Padre, ya hay personas que saben que esto es así, pero que ahí están, no se deciden, viven una vida de conformismo. Señor, están en cierta medida cegados, Señor, por el pecado. Señor, están luchando y no se deciden por Jesús. Oramos para que esta noche se decidan por Cristo. Tu Espíritu Santo les continúe tocando, redarguyendo, haciendo la obra. Señor, aquellos que están cerquita, pero que aún no están en la salvación, pronto puedan estar. Amén. Pronto puedan vivir en Cristo, puedan decidirse por Él. Oramos por salvación de aquellos hijos de nuestros hermanos, por aquellos cónyuges de nuestras hermanas y hermanos. Oramos, Señor, por aquellos seres queridos de nuestros hermanos y que aún no se deciden de todo corazón por Jesús. Los reclamamos para Cristo esta noche. Declaramos sobre ellos la salvación de Jesús. Amén. Sí, Señor, que la respuesta de ellos sea pronto un sí a la voz que viene del cielo, Amén. a la voz de Jesús que habla a sus corazones. Es lo que pedimos, Señor. Y fortalece a tu pueblo y bendice a tus seguidores, Señor, para que ninguno de ellos desmaye o quede en el camino. Y que todos hoy, para tu gloria, vivamos conforme a lo que es tu voluntad. Amén. Para así glorificarte a ti, oh Dios, y exaltar a Cristo, nuestro líder, nuestro maestro de los maestros, Amén. nuestro Señor y Salvador. Recibe nuestra gratitud y en tus manos encomendamos estas necesidades en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra en Amén. esta hora que ha sido clara, ¿cierto? Y que nos invita a poder recordar las bendiciones que Él Así es, tiene, Señor. nuestro Dios, ¿cierto? Es la persona de nuestro Señor Jesucristo, Así a es, quienes Señor. que se hacen los seguidores o sus seguidores, ¿cierto? Amén. Sus seguidores de Cristo, de sus enseñanzas, de su bendición, ¿cierto? Así es, De Señor. tener a la persona de Cristo en nuestras vidas. Vamos a invitarle a entonar una alabanza que nos habla acerca del buen pastor, que nos habla que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios ha prometido guiarnos, Dios ha prometido guardarnos y nos ha prometido bendiciones para esta vida y para la vida del futuro. Así Así es, que Señor. gracias al Señor por todas esas bendiciones que Él nos brinda cada día a los seguidores de Cristo. Le invitamos a usted también que se haga un seguidor de Cristo para que también Dios esté bendiciendo, ¿cierto?, grandemente su vida allí junto a la compañía de nuestro Salvador, nuestro Jesús. Así es, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valles de sombra o de muerte, aunque yo ande en valles de sombra o de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valles de sombra o de muerte, aunque yo ande en valles de sombra o de muerte, no temeré, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré,
te faltará. Amén. Qué preciosa alabanza, amados hermanos, que cierra de manera maravillosa esta reflexión, que habla acerca de las bendiciones que Dios ha prometido a sus seguidores, a sus discípulos. Así que los discípulos de Jesús hoy, del siglo XXI, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica, en medio de los peligros del presente, en medio de las amenazas que estamos enfrentando, por nada debemos temer, porque tenemos al gran pastor con nosotros, que guarda, que cuida de cada una de sus ovejas, y entre las ovejas o discípulos de Jesús estás tú, estoy yo. Así que Él nos guarda, Él nos protege. Y si Dios es con nosotros, si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie, estimados hermanos. Así que firmes y adelantes en el Señor. El Señor es con nosotros. Les invitamos a continuar trabajando, sirviendo al Señor, porque los que sirven a Cristo, cierto, son honrados por Dios el Padre. Así que nos conviene, y voluntariamente, y con amor, y con gratitud, cierto, con voluntad servir al Señor. Tenemos trabajo, cierto, por delante. El sábado es día de ayuno y oración nacional. Orar, es nuestra también responsabilidad. El sábado tenemos pastorín a las 16 horas. Luego vienen las clases para niños, y allí usted y yo debe estar participando con nuestras oraciones y recordando a los niños, invitando a los niños. Es responsabilidad de cada papito preocuparse también de la educación, cierto, de sus hijos. Así que tenemos que trabajar, servir al Señor. El día sábado también los jóvenes a las 20 horas, cierto, tienen su devocional. Y los días domingos son los días en que nos reunimos al mediodía para juntos como familia adorar al Señor. Y en todos estos trabajos se requiere que la familia esté participando, ¿cierto? Papá, mamá, los hijos, niños, jóvenes y adultos, estemos participando, ¿cierto? Porque todos necesitamos, ¿cierto?, oír la voz de Jesús para aprender de Él y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Así que el día domingo, culto de adoración familiar al mediodía. Y los días lunes, la actividad, el trabajo especial que las hermanas están llevando a cabo todos los lunes a contar de las 16 horas a través de la plataforma Zoom. Así que todos invitados cordialmente a los trabajos y a las actividades de la iglesia. Teniendo presente los avisos para los siguientes días, entonces llegamos a la parte final de nuestro tiempo de acompañamiento pastoral, en la cual, cierto, oramos al Señor para dar gracias por este programa y a la vez intercedemos por ustedes y por los trabajos que vienen. Así que les invitamos a cerrar este programa de acompañamiento pastoral con una oración de alabanza, de confianza también en el Señor. Oremos. Buen Dios, delante de usted esta noche, para darle muchas gracias por la linda oportunidad que nos ha dado de participar de este programa. Gracias por todos nuestros hermanos, amigos y familiares, por todos nuestros amigos oyentes, Señor, que ahora y más tarde estarán, Señor, participando de este programa. Te adoramos, te glorificamos, te bendecimos tu nombre, porque en medio de este programa hemos contemplado tu gloria. Hemos adorado tu nombre, tú nos has ministrado a través de la palabra, hemos sido muy bendecidos esta noche, Señor, al recordar promesas que Jesús ha hecho a todos sus seguidores. Gracias por aquellos que han consagrado sus vidas a ti, gracias por aquellos que han entregado sus vidas a Cristo, se han decidido por Jesús de todo corazón. Te adoramos esta noche, dejando todo delante de ti, nuestros hermanos, amigos, familiares, el trabajo que viene en los días siguientes, Señor, pero también dejamos el descanso esta noche. Gracias, Padre. Declaramos tu gloria, tu victoria, tu bendición en todo lo que hemos de hacer mañana, Señor, si así tú lo permites. Pero ahora dejamos en tus manos el descanso esta noche, orando por un descanso reparador y pidiendo y declarando tu bendición sobre tu iglesia. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de tus hijos e hijas y sobre cada uno de los participantes. Así lo declaramos y lo esperamos con gratitud en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Será hasta el próximo programa, si así Dios lo permite. Que Dios les bendiga. Chao. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo.